Empiezo a leer las voces de Adriana. Siempre había sido optimista, tolerante, capaz de transmitir alegría y paz. Su padre tenía una fortaleza total, mesurada, pero en el geriátrico su alegría se había descendido. Convivir con viejos ensimismados, casi muertos, a veces atrapados en movimientos espasmódicos o en algún lugar del pasado. Era un golpe demasiado duro. No se reconocía en ellos. No podía hablar con nadie que no tuviera un pie en la tumba, salvo con el personal de la clínica. Todos esos auxiliares y médicos y fisioterapeutas de los que se hizo amigo y que le procuraban un consuelo relativo, pues no se relacionaban con él de igual a igual. Aquella gente iba allí a desempeñar buen trabajo y su padre era un paciente más, uno privilegiado. Eso sí, pues no iba a salir de la residencia metido en un ataúd, sino por su propio pie. Por esa razón, los rehabilitadores se esmeraban con él. Tenía sentido, se preguntaba Adriana cada vez que observaba a todos aquellos viejos apiñados frente a un televisor en una sala común, que la medicina siempre buscará alargar la vida, aun a costa de que un ser humano pasar sus últimos años como un vegetal. Siempre se contestaba lo mismo. ¿Qué sabía ella sobre
cuando era mejor morirse. Sobre las circunstancias de aquellos ancianos, de si a sus hijos les confortaba verlos a decir, a pesar de todo, ellos preferían tener la existencia de un mueble antes que estirar la bata. Ese esfuerzo como nunca para recuperar mínimamente la movilidad. Tenía unos pocos ahorros por haberle ganado un juicio a la seguridad social sobre sus años condizados, pero no le alcanzaban para pasar más de 3 meses en ese geriátrico caro porque ofrecía rehabilitación diaria, así que a pesar de lo que detestaba el esfuerzo físico para sostenerse de nuevo en pie, no se saltaba ni una sesión de ejercicios. Dejó de formar no por voluntad propia, sino porque estaba prohibido, y además no encontró a nadie que le consiguiera tabaco. El personal se dejaba engatusar y la mayoría de los ancianos ya no pensaba en fumar ni en nada. Para darle algo de fiesta y quitarle el sabor de los burés sin sal y sin gracia de aquel lugar. Los domingos, Adriana preparaba unos bocadillos de jamón de bellota y hacían un picnic en el jardín. Después iban a la horchatería y a las 7 ella le dejaba en su cuarto y se marchaba a la estación. Arrastraba una maleta hasta el paseo marítimo, pues el geriátrico no estaba lejos de la Patagonia, y caminaba hasta casi el final de la Malparosa, donde tomaba un autobús. Al final, su padre logró hacerse amigo del único
viejo que no parecía un alma del purgatorio, pues no padecía demencia ni era demasiado mayor, pero estaba sordo. Está aquí mi hija, le decía cada viernes cuando ella le cava. Que respondía el sueño sordo. Mi hija, ya me la presentarte, ¿qué tal está? El hombre le estrechaba la mano a Adriana y le hacía una reverencia. Caminaba veloz con buen andador, como si no lo necesitara, salvo para sentarse a hacer los colas que había para todo. Cola para comer, cola para el podólogo que arreglaba pies que eran como muñones o rocas, cola para el periquero y para la revisión médica y para los turnos de terapia ocupacional. El hombre sordo había entrado allí voluntariamente para acompañar a su mujer, que tenía Alzheimer y falleció al poco. Él se quedó, le había encontrado el gusto a que le prepararan la comida y le limpiasen la habitación. Además, salía y entraba a su antojo, y lo fundamental, a nadie le estorbaba que estuviera sordo. Se había convertido en una suerte de animador de sombrerantía. Sabía el nombre y la habitación de todos los descendentes, les saludaba, les hacía favores y fiestas, y como no oía el que los ancianos no dijeran nada o le respondieran alguna barbaridad, no le importaba. Su padre y él mantenían una tertulia imposible, y la conversación retumbaba por todo el comedor mientras los otros viejos castañaban las dentaduras
bostizas en las cucharas de soba. El hombre sordo le sumaba buen humor cuando ella iba en el tren y miraba el ventana de socorro proyectado en las nubes blanquísimas. Me parecía que ese blanco era el caballo del señor sordo y de los demás ancianos. Y que el tren atravesaba una senectud buenísima con parada en la residencia, donde la esperaba devotamente su padre en una salida de ruedas recortado contra la luz que les tallaba en las cortinas. La habitación era grande y el servicio decente. En cuanto él la veía, se alzaba sobre sus dos batidas, que eran como a bras, y le enseñaba sus proezas con el andador. Primero fue capaz de moverse por la habitación, más tarde por el vacío, y luego ya volvió ir solo a comer. Entonces abandonó el geriátrico. Llegó el turno de Vilma, una mujer ecuatoriana que le cuidó en la casa sin que ello supusiera un alivio para la estrechez económica de su padre. Vilma estaba en régimen de interna y libraba los fines de semana, cuando Adriana le hacía el relevo. Él tenía que seguir con la rehabilitación que la seguridad social no le cubría. Vilma, en beneficio privado y los gastos corrientes, volvían a comerse la pensión entera y lo poco que le quedaba del dinero ganado en el juicio a la seguridad social. Pidieron una ayuda a la dependencia, pero se la denegaron porque su padre recibía una buena pensión. Era verdad, y sin embargo no le llegaba para cubrir sus necesidades. El Estado daba por hecho que todo el mundo contaba con alguien dispuesto a hacerse cargo de una persona impedida
¿Qué pasaba con quienes no tenían a nadie? Demostró enseguida que podía estar solo en casa, pero no porque su movilidad mejorase, sino porque aquel era su hogar, un espacio que formaba parte de sí mismo. Había vivido ahí casi 3 décadas y lo llevaba en los huesos. Jamás se tropezaba porque se sabía de memoria donde había una baldosa suelta, y sin pensarlo era precavido al pisar el suelo recién fregado de la cocina. Le tenía tomada la medida al baño, a la cama, a los botones de sus camisas, que tardaba unos 10 minutos en ponerse a parecerle quedado una mano tonta, como permanentemente dormida o permanentemente despertándose a punto de volver a ejecutar movimientos con precisión y frustrada en el intento de salir la cucharita, el tenedor, pero mientras no se obstinara en hacer lo que no podía, o hasta que se acostumbró a ello. Aquí estaba limitado para hacer gestos cotidianos, incluso en su casa, como rebanar el pan o cortarse las uñas. Todo iba bien, aunque caminaba con andador. No había que acompañarle al baño. Podía abrir los cajones más bajos de los armarios y no vacilaba en sus pasos, en su lentitud, como le ocurría en el geriátrico. El sentirse a salvo le llevó a querer apañársela solo. Pero Adriana se negó a que prescindiera de la ciudadora, al menos al principio. Los viernes, cuando llegaba a Valencia para llevar a Vilma, le daba unas instrucciones neuróticamente precisas sobre los hábitos que tenía que adquirir su madre al tercer fin de semana que la sustituyó. Parma le dijo: su papá ha vuelto a fumar.
Espero hasta la noche para sorprenderle cuando olió el humo del cigarro que llegaba hasta su balcón abierto. Entró en el dormitorio de él llena de furia y poco le faltó para despertar al vecindario entero. Al día siguiente se sintió miserable y pensó que prefería verle incurrir en todo lo que el neurólogo le había prohibido. Prefirió, en fin, que le diera otra infarto cerebral a provocarle de ese modo. También le robó un cigarro que se fumó en el balcón con suma culpabilidad y aprovechando que él había ido a pasear solo fumaba cuando bebía o con amigos, pero tras el ictus de su padre se había jurado no dar una sola carrera más. Él estaba dispuesto a no doblegarse ante su enfermedad, ante los médicos ni ante ella. El tabaco no fue la única prohibición que se saltó. Enseguida volvió a usar el coche. El neurólogo le había aconsejado no conducir hasta que no mejorara sus movimientos, pero su padre arrancó una tarde su Toyota y se puso a dar vueltas por la ciudad, eufórico y con su mano tonta, con la que apenas podía agarrar el parente. Asimismo, despidió a Vilma con el mes de antelación requerido. Le dijo que ya no contaría más con sus servicios porque era capaz de estar solo. Eso no fue lo que acordamos, le espetó Adriana. Vilma iba a quedarse hasta que me dieran las vacaciones. No quiero acabar con todos mis ahorros. Teresa vendrá 2 días y me dejará comida preparada. Así llegaré a fin de mes y la
podré darte harta, respondió él. Luego añadió, no necesito a nadie, puedo ducharme sin que me vigelen. Con mi saya de paño nunca me he caído. Teresa era la asistenta que siempre había ido a su casa a limpiar y ahora se encargaría también de cocinar. Adriana le dijo que si incumplía las promesas que le había hecho, olvidaba que era ella quien le había obligado a hacer esas promesas. Otra vez la palabra aterradora, obligar. Entonces no se quedaría con él en verano. Sin embargo, cuando llegó julio se sacó un billete de tren a Valencia con vuelta para finales de septiembre y pasó ahí casi 3 meses. Durante ese tiempo, le vio dejar la rehabilitación. Él le prometió, ella le obligó prometer que a cambio haría lo que el médico le había prescrito: caminar 1 hora al día. Jamás anduvo 1 hora al día, solo salía a la calle para comprar tabaco, dar un paseo corto y sentarse en alguna terraza. No obstante, él afirmaba caminar 1 hora, pues su sensación era que, en efecto, llevaba demasiado tiempo moviéndose. Le contaba cuando sobre su recuperación, no por mentirle, sino porque comenzaba a creer que esta acontecería por arte de magia o como una reacción de su cuerpo, a pesar de que en el geriátrico había aprendido que el movimiento solo se recobra con intensas sesiones de ejercicios, pero la prioridad de su padre no había sido volver a andar, sino salir del
por purgatorio para vivir como le diera la gana. Adriana empezó también a preocuparse por otras cosas que hasta entonces había pasado por alto. Por ejemplo, Teresa le dejaba comida que a veces él tardaba en consumir. Siempre se había negado a tirar alimentos. Ella le había visto comerse ensaladillas rusas que llevaban más de 5 días en el frigorífico. De tirar los hongos blancuzcos de la salsa de tomate de bote y echárselo a los macarrones o derretir queso enmohecido en la sandwichera, arguyendo que así sabía mejor. A lo que Ford, pero todo tenía un límite, o más bien, ella tenía un límite. No su padre, en plena hora de calor, descubrió en la nevera una tortilla que se había vuelto a perder en una esquina. Quítale lo verde, me la voy a comer, dijo él. Adriana, después de prevenirle de que podía acabar licuado y con un cordero en una cama de hospital, tiró la tortilla a la basura delante de las narices de su padre, que abandonó la cocina enfurecido y decepcionado. Para esto, prefiero que no pongasle sordo él algunas horas más tarde, con la carpa sudorosa y un cigarro apagado en la comisura de los labios. De nuevo se sintió mal y pensó que debía dejarle en paz. Para ser permisiva con él, tenía que serlo consigo misma, convertirse en su padre, al menos en algún aspecto. Se huyó robándole cigarros y escondiéndolos en la habitación del fondo de la casa.
Como una adolescente, le tomó el gusto a fumar en secreto. Fumaba esos vídeos con una urgencia absoluta, como si estuviera enganchada sin remedio desde que había muerto su madre y mucho antes de que su padre sufriera la aporejía. Habían dejado de hacerse tareas domésticas antaño habituales e imprescindibles, pasear la nevera y desenchufarla para quedar el tímido pero incisivo olor que los alimentos depositaban. Era algo que se hacía en agosto. Ahora esa tarea anual se había transformado casi en una extravagancia, y el frigorífico exhibía un color amarillento similar al de las placas de sarro en los dientes. Había otras muchas cosas que antes eran cotidianas y que se habían vuelto anomalías que irrumpían iluminando las cosas. Por ejemplo, de organizar un cajón de paño que llevaba años sin abrirse. Entonces emergían un cepillo de dientes usado por su madre, horquillas con caballos algodón, un segador, rulos, cuchillas de afeitar, un cepillo. Poner de nuevo en uso ese cajón que en el pasado se abría todos los días y se limpiaba con regularidad. Era como regresar a un país al que hacía mucho tiempo que no retornaba. Debía familiarizarse de nuevo con su idioma y sus costumbres. De vez en cuando ella procuraba hacer algo que había dejado de hacerse, algo que se había tornado tan raro como urgente, como si el antiguo orden de cosas, los viejos ritmos y usos lucharan por conquistar un juego en el presente, que tal es la
mucre a los prados de cerámica del aparador, lavar las cortinas, usar el mortero o el exprimidor eléctrico, tirar los botes de especias caducados y las medicinas. Su padre se negaba a deshacerse de los medicamentos. La fecha de caducidad es una engañifa, sentenciaba, y lo cierto es que parecía tener un ángel de la guarda en el estómago. Durante unas vacaciones antes de la embolia, Adriana limpió los recipientes del aceite usado y miró el filtro. Los restos minúsculos de alimentos que había ido acumulando. Se notaba que esa porquería no eran pozos de aceite, sino viscos de carne, de huevo, anodinas, fibras de patata o cebolla, o siempre polvo. En realidad resultaba imposible saber qué había entre los agujeritos. Solo cabía fabricar hipótesis y fuera lo que fuese, sentir asco. Estaba segura de que los filtros no se habían lavado desde que su madre vivía. Teresa iba semanalmente a limpiar, pero en aquel entonces su padre se preparaba la comida y fregaba los cacharros. La asistenta solo hacía una limpieza general. Recuerda haber pensado que se cocinaba una tortilla con aquel aceite. Podría mascar células de la piel de su madre sin descomponer, como en una conserva. ¿Quién decidiría lo que era descuido? La pregunta estaba ahí desde que se sintió responsable de su padre, una responsabilidad que nadie le había impuesto, y menos que nadie quien durante los primeros años de viudo gozo de buena salud. Trató de no entrometerse, pues no tenía ninguna razón para hacerlo, salvo su propia lealtad a que las cosas
permanecieran como antes, cuando su madre estaba viva y la casa respiraba a sus compás, pero nada más cruzar el umbral arrugaba la nariz ante el polvo de los libros y el color cada vez más despaído del juego de café de porcelana de Santa Clara, heredado de su abuela, que dormía el sueño de los justos en una vitrina tras el ictus. Fue peor ese error de ciudadora contra el que había luchado se imponía. Incluso estaba bien visto. Tu padre tiene que hacer ejercicio, le decían sus días, apuntado a un programa para dejar de fumar y llevarlo a Madrid. Ojo con que alguna fresca le saque el dinero. Vigila que no tenga un lío con la interna. Esas se quitan con el viso, hasta que dieron con Birma, la selección de la mujer que iba a asistirle tras la pobrejía había sido un calvario de intromisiones bien intencionadas. De repente tuvo encima no solo su responsabilidad íntima de hija, nacida de su vínculo, sino también las exigencias de quienes les rodeaban, sus miedos. Si le hubiera hecho caso a su familia y a todos los amigos y conocidos, podría haber elaborado un ranking de peligrosidad donde en el top de busconas habrían figurado las bellas y frías mejores de seguidas por las viudas con deudas de ojos a su cargo y las caribeñas con su sabrosura. No estáis para pagar seguridad social. Lo mejor es una rumana sin baberes como la que yo tengo. No quieren darse de alta para que no las echen del país. Mañana te mando una, le dijo una día lejana. Al día siguiente, una bellísima
gitana rumana que parecía salida de un cuadro de judío de Mero de Torres llamó a la puerta de su casa. No hablaba ni una palabra de español. ¿Cómo iba a poder comunicarse con padre y ella? Adriana había querido que todo fuese legal y no solo por hacer las cosas bien, sino porque además lo consideraba una señal de serenidad de que él iba a estar mejor entendido, aunque supiera que eso era falso. Trabajar de legal no hacía a nadie mejor. Mientras su batería había empezado a sacudirse todo, los miedos, las advertencias, incluidas las médicas y cualquier atisbo de ruindad, porque jamás había sido mezquino. Él prefirió que la ciudadana no trabajara en negro simplemente porque era lo justo, aunque ello adelgazara sus ya exiguos ahora ahorros conformados por aquel dinero que le había devuelto la seguridad social tras mucho pleidear para que le reconocieran sus años de trabajo.